Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Miradas que congelan, Birce Acalay y Ibrahim Çelikkol, reencuentro silencioso en Estambul. La noche del lanzamiento de Netflix en Estambul no solo fue un desfile de estrellas, glamour y proyectos esperados, sino también el escenario de uno de los momentos más comentados del mundo del espectáculo. El reencuentro entre Birce Acalay e Ibrahim Çelikkol. A pesar de que no compartían escena pública desde hacía mucho tiempo, ambos coincidieron en el evento y bastó una mirada para que la atmósfera cambiara por completo. El cruce visual entre ambos fue breve pero intensamente notorio, dejando a todos los presentes en vilo. Nadie esperaba una interacción directa, pero la tensión fue evidente. Los movimientos calculados, las pausas junto a distintas mesas, las charlas con amigos comunes a escasos metros de distancia. Todo parecía una danza coreografiada de evasión. Ambos sabían que sus presencias se convertirían en titulares, pero eligieron el silencio como única declaración. Lo más revelador no fue lo que dijeron, sino lo que decidieron no mostrar. Durante toda la velada, los invitados observaron que un disimulo como Birce Acalay e Ibrahim Çelikkol orbitaban en torno al otro sin llegar nunca a coincidir plenamente. En un momento dado, ella se encontraba en el centro del salón riendo con otros actores, mientras él cruzaba detrás con una copa en la mano y la mirada fija hacia otro punto. Parecían seguir el guión de una historia sin final. Y eso fue precisamente lo que alimentó la tensión de la noche. Los rumores no tardaron en estallar. ¿Siguen sintiendo algo?, preguntaban algunos en susurros. Otros, más escépticos, pensaban que se trataba simplemente de un antiguo amor convertido en incomodidad. Pero lo que nadie pudo negar fue que, aunque sus rostros intentaban mantenerse firmes, sus ojos aún cargaban peso. Un pasado compartido, quizá aún no completamente enterrado, flotaba en el ambiente. El hecho de que no se filtrara ni una sola fotografía conjunta llamó poderosamente la atención. En una noche donde todos compartían contenido, selfies y videos, la ausencia total de imágenes entre ambos dejó más preguntas que respuestas. Se supo que estuvieron a menos de 1 metro durante una conversación grupal, pero nadie logró captar ese momento. Algunos lo atribuyeron a un acuerdo silencioso entre ellos, otros a una estrategia para evitar titulares. Las redes sociales hicieron lo suyo al día siguiente. Hashtags como #Birce Ibrahim otra vez y #silencio en Netflix se colaron entre las tendencias. Las imágenes por separado de ambos, con vestuarios elegantes y miradas profundas, avivaron la llama. Fans nostálgicos hablaron de química innegable, mientras los más realistas recordaban que algunas historias terminan por una razón. Lo cierto es que el público sigue enganchado a su historia. Uno de los momentos más simbólicos fue cuando ambos fueron invitados a una misma mesa por un grupo de amigos comunes. Aunque no se sentaron juntos, sí compartieron el mismo espacio durante más de 20 minutos. Las miradas robadas, los silencios incómodos y las sonrisas corteses contaron una historia paralela que no necesitó palabras. El público presente captó la tensión y se abstuvo de intervenir demasiado. Según testigos del evento, Ibrahim Çelikkol fue el primero en llegar y se mostró tranquilo, incluso distendido. Birce Acalay, por su parte, llegó 1 hora más tarde y rápidamente se rodeó de colegas. Pero cuando sus caminos se cruzaron por primera vez, todo cambió. Fue como si el tiempo se detuviera un instante, dejando en el aire la sensación de que algo no resuelto quedaba entre ellos. Y esa energía fue imposible de ignorar. Ambos fueron elegantes hasta el final. No hubo escenas, ni palabras bruscas, ni gestos que pudieran malinterpretarse. Pero la tensión fue tan palpable que muchos asistentes aseguraron haber sentido el aire helado que los rodeaba. Esa frialdad educada, mezclada con nostalgia, solo hizo que el misterio creciera. No hacía falta un drama para generar titulares. Su mera presencia conjunta lo logró. Curiosamente, algunos miembros de la producción comentaron que había sido difícil decidir en qué momentos acercarlos o mantenerlos separados. Incluso se dijo que uno de los organizadores intentó proponer una foto grupal donde ambos aparecieran, pero ninguno aceptó. En lugar de eso, prefirieron moverse con discreción, manteniendo sus emociones a raya y su historia bajo llave. La prensa intentó obtener declaraciones a la salida del evento, pero tanto Birce Acalay como Ibrahim Çelikkol se limitaron a sonreír y agradecer la invitación. Fue evidente que querían evitar cualquier tipo de especulación. No obstante, los gestos que no se pueden controlar como el titubeo de una mano al saludar o la mirada que se escapa sin permiso hablaron más fuerte que cualquier comunicado oficial. Los seguidores más leales recordaron aquella época dorada donde ambos compartían pantalla y eran la pareja favorita del público. La química, la conexión, el cariño real que traspasaba la ficción.
Todo eso sigue vivo en la memoria colectiva. Y verlos de nuevo en el mismo espacio, aunque sin palabras, fue como abrir una vieja carta que aún huele a perfume. El corazón del público no olvida. También surgieron teorías de que esta distancia aparente podría ser una estrategia para preparar al público para un futuro proyecto conjunto. Los están separando ahora para unirlos después, decían algunos foros de fans. Si esto fuera cierto, sería una jugada maestra. Nada genera más expectativa que un reencuentro emocional con historia detrás. El hermetismo con el que ambos manejaron la situación también demuestra madurez. Tal vez entendieron que cualquier palabra mal interpretada podía incendiar los medios. Quizá, en su silencio, también hubo respeto por lo que fueron. No necesitaban actuar para el público, ya lo hicieron años atrás. Esta vez, eligieron preservar su verdad en privado. La noche terminó sin escándalos, pero con un sabor agridulce. Los que asistieron al evento coincidieron en que fue una de las galas más cargadas de energía emocional. Y aunque el evento celebraba a Netflix y sus nuevos contenidos, el verdadero guión que todos querían leer era el que escribían, sin palabras, Viece Akala y Ibrahim Selikol con cada gesto esquivo. Tal vez el tiempo no haya curado todas las heridas. Tal vez el cariño nunca se fue, pero el orgullo pesa más. O quizás, simplemente, ya son dos caminos distintos que por azar se cruzaron de nuevo. Lo cierto es que la historia no parece haber terminado. Solo está en pausa, en un capítulo que nadie se atreve aún a leer en voz alta. ¿Será este el principio de un nuevo acercamiento o el cierre definitivo? En el mundo del espectáculo, donde todo puede cambiar con un simple clic, nada está escrito. Pero si algo nos dejó claro esta noche, es que algunas miradas congelan, porque aún arden por dentro. Adiós.